Primero pedir una disculpa a los compañeros de Agua Santa porque hace, que fue como 2 o 3 semanas, yo había quedado de estar con ellos aquí en una rueda de prensa y tuve ahí un problema de salud que me hizo cancelar no solo este compromiso, sino todos los que tenían la semana. Estuve ahí batallando con un asunto que no es muy grave, pero como jode, que son los dientes. No se me hizo una infección ahí hasta el hueso, fue una friega. Bueno, pero ya estoy aquí, llegamos puntualísimos y estamos un puñado. La hora no es fácil, es entre semana, la gente tiene que trabajar, entonces no es una hora fácil, pero fue correcta la decisión de los compañeros de hacer la reunión a esta hora, porque a esta hora los medios están presentes y si bien voy a platicar sobre el petróleo, no voy a dejar de señalar que Moreno Valle es un represor miserable, que debería estar en la cárcel. Es un asesino que llegó como una opción de cambio para el pueblo poblano y que ya estando ahí se ha convertido en un verdadero bruto en el sentido más estricto de la palabra. No puede ser que haya gente que se oponga a un gasoducto que va a pasar a un lado del Popocatépetl. Se necesita ser cretino para construir un gasoducto a un lado del Popocatépetl que está en activo. La gente se opone con sentido común, con razón, porque además la están despojando de sus tierras. ¿Y cuál es la respuesta de Moreno Valle? Los mete a la cárcel. Está Néstora Salgado, una mujer de origen indio, que por alzar la voz la tiene encarcelada Moreno Valle. Y los ladrones que roban al pueblo poblano, como el propio Moreno Valle, como la pandilla de canallas que lo acompañan en su gobierno, ahí están disfrutando de los recursos públicos. Pero no solo ha hecho eso, el gobernador de Quintana Roo inició una serie de cambios a la ley. Fíjense, estaba viendo ahorita que pasé por el Sol de Puebla que tienen notas antiguas y dije, qué curioso, me gustaría ver su primera plana del 3 de octubre, cuando se callaron frente a la represión del movimiento estudiantil. Bueno, Díaz Ordaz era un represor miserable, Porfirio Díaz era un represor brutal, Antonio López de Santana era un dictador y represor miserable, pero ninguno de ellos quiso cambiar la ley para hacer legal la represión. Peña Nieto sí. Peña Nieto está haciendo a través de los gobernadores priistas e incondicionales de él modificaciones a la ley que empezó Beto Borges de Quintana Roo para prohibir las manifestaciones. Dicen que no las prohíben, le tienes que pedir permiso 2 días antes a Beto Borges para manifestarse contra Beto Borges. Imagínense que aquí se le ocurra al cretino de Moreno Valle que le tienes que pedir permiso para manifestarse contra él y él te va a dar el permiso. Sí, como no, ten, aquí está para que te manifiestes en mi contra, ¿no? Pero él puso, peor, puso la llamada ley bala, que fue ampliamente criticada, sobre todo en las redes sociales, que donde todavía hay libertad, aunque también ya acaban con la ley de telecomunicaciones de acordar la censura, la represión en las redes sociales, el que te puedan investigar, el que puedan retirar la información que ahí subes. Ya no quieren que la gente se desahogue ni siquiera con una mentadita en las redes y hasta eso les irrita. Entonces Moreno Valle metió la ley bala, pero como hubo tanta crítica, entonces dijo muy inteligentemente, no voy a usar balas, voy a usar balas de goma. Pues ahí está un niño en estado vegetativo que iba saliendo de la escuela, ni siquiera estaba manifestándose, y está en estado vegetativo porque estas bestias, estos salvajes, asesinos, miserables, cobardes, usaron balas de goma para reprimir una manifestación legítima, y las fotos que han corrido en las redes sociales son verdaderamente impresionantes. Hombres con la cara deshecha por el uso de estas balas de goma, por las golpizas con estoletes, y la foto de este niño que es verdaderamente de
encoge el corazón. ¿Cómo puede ser que esté sucediendo esto en un país que se dice libre y que no está siendo libre? Porque lo que están haciendo, además de reprimir, es rematar el patrimonio nacional. El petróleo es la riqueza natural más importante que tenemos. Han fundamentado en una campaña de mentiras el que se entregue el petróleo, que Pemex ya no puede, que Pemex es pedorro, que Pemex necesita la inversión privada, cuando la inversión privada no es ningún poblano, ni uno, prácticamente ni un mexicano. Solo Slim podrá invertir en Pemex, que es el hombre más rico del mundo, pero esta inversión es para las transnacionales del petróleo, que ya estuvieron en México a finales del siglo XIX. Pemex es la empresa 36 del mundo. Que me pongo bien esto, porque estoy como viejito, me da frío, me da calor. Pemex es la empresa 36 del mundo. Es una empresa muy poderosa. Estamos produciendo con Pemex, se extraen, no se producen 2,5 millones de barriles de petróleo crudo al día. 2,5. Piensan que no sabemos multiplicar, se le ganan $90 a cada barril de petróleo. Multipliquen 2.5 por 90. Pemex produce 225 millones de dólares al día. ¿Cómo no va a ser rentable? 225 millones, que me digan qué empresa pública o privada del país produce 225 millones de dólares al día. Pemex es como las mujeres, no descansa nunca, trabaja los 365 días del año. Multipliquen 225 por 365, Pemex produce 82,000 millones de dólares al año. Conviértanlo a pesos, multiplicando por 13. Pemex produce 1,076,000 millones de pesos. 1,000,000 de millones de pesos. ¿Cómo me van a decir que no es rentable? Le ha dado al país de 2000 a 2012 687,000 millones de dólares. Lo voy a repetir, 687,000 millones de dólares. En 2013 le dio como 60,000, o sea que van más de 700,000 millones de dólares. Casi 1,000,000 de millones de dólares lo que Pemex ha dado en 13 años al país. Y hay gente que le digo estas cifras y me dice, bueno, sí es muy impresionante, pero a mí Pemex no me da nada, yo sigo pobre, sigo fregado, no veo yo el beneficio. Se equivocan. 40% del presupuesto nacional sale de petróleos mexicanos. ¿Eso qué quiere decir? 1 de cada 3 escuelas, 1 de cada 3 carreteras, 1 de cada 3 hospitales han sido construidos con dinero del petróleo. Hoy que van a la escuela pública sus hijos, el 40% del presupuesto de esa escuela sale del petróleo. Imagínense si hoy que Pemex paga el 40%, les cobran cuotas. Si hoy que Pemex paga el 40%, 36% de las escuelas públicas del país no tienen drenaje. 36% no tienen drenaje. Más de un tercio de las escuelas públicas del país. 24% no tienen agua de la llave. 10% no tienen baños. ¿Cómo va a ser que las escuelas públicas no tengan baños? 10% no tienen baños. 15% de las escuelas públicas del país, los niños no tienen dónde sentarse. Reciben las clases así como están ustedes ahorita, todos los días, toda la vida, todo el tiempo. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? 20% del profesor no tiene ni un escritorio. Bueno, 10% no tienen pizarrón. 10% de las escuelas públicas del país no tienen pizarrón. ¿Dónde, cabrones, escribe el profesor para enseñarles a los niños? Y hablan de calidad, no tienen vergüenza. 61% no tiene internet, 50% no tiene computadoras. Hay escuelas que tienen computadora y no tienen internet y no tienen electricidad. O sea, es verdaderamente una infamia. Y eso pasa hoy que Pemex aporta el 40%. Los hospitales públicos, ¿cómo están? Traen una campaña contra los médicos haciéndolos responsables del pésimo servicio que no es responsabilidad de los trabajadores del país.
Hace rato que están ahogando a la seguridad social, tanto del Seguro Social como del ISSSTE. Hace rato que están abandonados los hospitales públicos. Tú vas a que te operen. ¿Eso qué tiene que ver el médico? Si no hay quirófanos suficientes. Si crees en la reencarnación, te toca como a la quinta reencarnación que te operen. No tienen vergüenza. Están con las uñas trabajando, no hay material, no hay medicamentos, no hay nada. Y hoy a Pemex aporta el 40% del presupuesto nacional. El ayuntamiento de aquí de Puebla privatizó el agua, hace negocio de todo, ¿no? Bueno, que porque no puede, lo que hay que hacer es dejar de pagarla. Ahí voy ahorita a la propuesta. 40% del presupuesto del municipio de Puebla sale de Pemex. Hoy que está ese dinero, privatizan el agua, privatizan todo, pésimos servicios. Imagínense si quitas a Petróleos Mexicanos. Es suicida, es una irresponsabilidad que entreguen el petróleo, porque además dijeron que los necesitábamos para aguas profundas. Los dieron aguas profundas, aguas someras, tierra firme, exploración, extracción, distribución, hasta las gasolineras. Entregaron todo. Es verdaderamente infame. Y como decía Ignacio Ramírez, el nigromante es extraordinario liberal del siglo XIX, pobre pueblo pobre. No quieren hacerte rico y te quieren hacer miserable. Porque encima de que nos roban el petróleo, quieren que el pueblo pague con más impuestos lo que no van a pagar las petroleras extranjeras. Acaban de aprobar las leyes secundarias en el Senado y no hay ni un punto sobre el pago de regalías. ¿Qué es eso? Por cada barril de petróleo que sale en las petroleras, tienen que pagar un porcentaje. Nada. No van a pagar nada como en la época de Porfirio Díaz, que les dio todo, les dio el suelo y el subsuelo. No pagaban impuestos. Llegó la revolución, ganó la revolución, llegó el primer presidente surgido de la revolución, Francisco I. Madero, y dijo que paguen 20 centavos las regalías, que no están consideradas ahora, que paguen 20 centavos por tonelada de petróleo exportada. Fíjense, 20 centavos de peso. ¿Y qué dijeron las petroleras? Es mucho dinero, es imposible, vamos a quebrar, es confiscatorio. Y no solo no pagaron el impuesto, sino que hicieron un complot de la Embajada de Estados Unidos en México y con un golpe militar tiraron al presidente Madero, encabezado por el traidor de Victoriano Huerta, y mataron al presidente Madero y asesinaron al vicepresidente Pino Suárez. Estas son las empresas que dice Peña Nieto y el cretino de Moreno Valle que van a salvar al país. Tuvo que regresar la revolución, ganar, y en el constituyente del 17, que costó 2 millones de vidas, alguien trae una constitución por ahí, por cierto, si no me van a tener que creer, se los digo de memoria. Pero miren, 4 son los artículos fundamentales de esa reforma, porque no es una nueva constitución, se hizo una reforma a la constitución del 17. El artículo 3, educación pública, laica y gratuita. No hay ni una escuela pública gratuita en el país, todas cobran cuotas. Y ahora hasta lo laico quieren quitarlo. Quieren en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de 7 a 8 dar clases de catecismo. Y de 10 a 11 quieren explicar el misterio de la Santísima Trinidad, que no pueden explicar porque es misterio. O sea, es el colmo del atraso, del absurdo, volver al siglo XIX, es una barbaridad. Quieren, ya lo hicieron, sin tocar el 123, que es el otro pilar, acabaron con los derechos laborales de la gente, legalizaron el outsourcing. Yo les digo a los que no saben inglés que outsourcing quiere decir te vamos a joder, porque se trata que la gente no tenga aguinaldo, no tenga vacaciones, no tenga pensión, no tenga jubilación, no tenga seguridad social, no tenga nada, nada, ni vacaciones, ni descanso, nada, absolutamente nada. El 130, el Estado laico, ni se los platico, y el 27. El 27 es tan importante que todas las petroleras se negaron a reconocer.
Dijeron que ese artículo es espurio, que les queríamos robar el petróleo que era de ellas y no nuestro. Y durante 21 años, de 1917 a 1938, el artículo 27 no pudo hacerse valer. Ningún presidente surgido de la revolución pudo hacer valer que el subsuelo era nuestro, los minerales, el agua, el petróleo y todo lo que hay en el subsuelo del pueblo de México, como lo decidió los revolucionarios de 1910. Tuvo que llegar el presidente Lázaro Cárdenas para expropiar el petróleo y hacer valer el artículo 27. Los trabajadores petroleros pidieron un contrato colectivo que valía 26 millones de pesos y las petroleras dijeron que no podían. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dijo que sí procedía el contrato colectivo y las petroleras dijeron que no podían. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no estaba integrada por una pandilla de canallas como ahora, dijo que sí procedía el contrato colectivo y las petroleras dijeron que no podían pagar. Al final, el presidente expropió a las petroleras. Cuando las petroleras se enteraron de que iban a ser expropiadas, fueron a hablar con el presidente y le dijeron, no, sí podemos. Y yo creo que el presidente Cárdenas les cantó la de llegaste tarde en el ocaso de mi vida triste, y mantuvo la expropiación. Fíjense esta anécdota, con esto cierro la parte histórica. Cuando acaba de leer el discurso, lean el discurso del general Lázaro Cárdenas. La gente no está leyendo, anda apeñada. Esa es parte de nuestra tragedia. Tienen que leer, es importante, rescatar nuestra historia, es muy importante, y muchas cosas más. Lean el discurso, está en la internet, pero si no lo quieren leer, lo pueden oír. Se meten a YouTube, le ponen Lázaro Cárdenas, expropiación, dura 17 minutos y oyen la voz del general. En esa época no había televisión, fue por radio, en cadena nacional. Ahí están todos los agravios de las petroleras en contra de nuestro país. Fue muy difícil sacarlas, fue mucho el daño que habían hecho. En los 20 fuimos el segundo productor de petróleo crudo del mundo y no pagaron nada. Saquearon al país como hoy saquean las canadienses la plata y estamos siendo el primer productor de plata del mundo sin ningún beneficio para nuestro pueblo. Desde hace 500 años somos el número 1 produciendo plata para el mundo. Entonces, el general acaba su discurso y le habla al secretario de Relaciones Exteriores, Eduardo Ay, y le dice, ve a hablar con el embajador de Estados Unidos en México y dile que la expropiación no tiene marcha atrás. Y si observas una sola señal de que van a invadirnos militarmente, le dices que he decidido quemar todos los pozos petroleros antes que regresárselos a las transnacionales del petróleo. Eso dijo el presidente Lázaro Cárdenas del Río. Ese sí tenía el corazón en su lugar. Dice Peña Nieto que ese Lázaro Cárdenas del siglo XXI es un desvergonzado. Ese no se quema ni el copete, el miserable. Pero esta reunión no es una reunión de terapia, es una reunión para ver qué vamos a hacer frente a tanto atropello, frente a tanto robo, frente a tanto agravio. Miren el artículo 136 de la Constitución. Los constituyentes pensaron en todo, hicieron un buen trabajo. Dice el 136, se llama, se los voy a leer, es chiquito, de la inviolabilidad de la Constitución. Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, y lo vuelvo a leer, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán juzgados, así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieren cooperado con esta. ¡Bravo! Aquí habla de una rebelión.
porque el constituyente del 17 pensó que podía llegar por las armas un gobierno contrario a la revolución. No fue por las armas, fue robándose el voto de la gente, fue engañando, fue manipulando, y la peor paradoja o contradicción es que ese gobierno se dice surgido de la revolución, se dice heredero de esa gesta heroica del pueblo de México, pero es totalmente contrario al marco constitucional. Ya demostré cómo han hecho pedazos los 4 pilares. Ya está claro que están en contra de los intereses del pueblo de México y subordinándose a los intereses del gobierno de los Estados Unidos. Entonces lo que tenemos que hacer es que el pueblo recupere su libertad. Lo que tenemos que hacer es que el pueblo se levante, que el pueblo impulse una rebelión no violenta, que impulse el proceso de transformación. Hay gente que me dice, porque voy por igual a plazas públicas, a colonias, a escuelas, a invitaciones de todo tipo, y hay gente que me dice, el único camino que queda es el de las armas, que levantarnos en armas. Yo les digo, cabrones, no se levantan temprano, se van a levantar en armas. No, es pura terapia, es pura retórica, es puro desahogo. Eso no es cierto. No, pero además ese es un camino doloroso, es un camino de sufrimiento para el pueblo. De una propuesta mucho más sencilla, que no implica que la gente se juegue la vida, que es la desobediencia civil. ¿Qué es eso? Parar todo, para que todo se mueva. Que un día que acordemos, durante 4 o 5 días, la gente no va a trabajar, no va a la escuela, no va de compras, no va a televisión, pare todo. No hay gobierno que lo aguante, se cae el gobierno de Moreno Valle, se cae el gobierno de Peña. Y la gente me dice, no, es que si falto a trabajar me corren. Hombre, estaba jugando la decepción, el país parado, nadie hacía nada, salvo escasas excepciones, y no les importaba que los corrieran ni nada, en el trabajo estaban, nadie trabajando, todo el mundo viendo la televisión, el partido. Si paras el país por un partido de fútbol, ¿por qué no lo vas a parar por la transformación del país? Yo estoy seguro que si ese domingo que jugó México con Holanda hubiera ganado, se va de farra a medio mundo, y luego el lunes no van a trabajar y les vale mal, ¿no? Aquí no sé dónde celebraban, pero allá al Ángel se iban en chinga la gente a llenar, y nadie les decía huevones, y hacían destrozos y barbaridad y media, y los medios lo celebraban. Ah, pero si son los maestros, si son los médicos, si es el pueblo el que levanta la voz, entonces sí, toda la campaña en contra de la gente. Son unos hipócritas, tienen doble discurso, son unos engañabobos en realidad. Entonces tenemos que detenerlos. Si paramos todos, ese es el camino. Yo les pongo un ejemplo para demostrar qué pasaría si mañana todas las mujeres mexicanas dijeran que no mueven un dedo en su casa durante 8 días. ¿Qué pasaría? Yo creo que no funcionaría nada. No se reconoce el trabajo de las mujeres, que es muy importante. Al pueblo le pasa lo mismo. El pueblo construye todo. Hizo esta plaza, estos edificios, los carros, la ropa, el sonido, los periódicos, todo lo que veamos que requiera trabajo ha sido hecho con el trabajo de los hombres y mujeres de este país, y reciben a cambio miseria, reciben a cambio maltrato, reciben a cambio racismo, clasismo, abusos, atropellos de más diverso tipo, salarios miserables. Entonces tenemos que cambiar esta situación, y el camino es la desobediencia civil. Nosotros estamos proponiendo 3 o 4 cosas muy concretas antes de llegar a la fecha en que paremos todo, porque miren, si no paramos todo, las cosas van a seguir el camino que llevan, que es cada vez peor. Voy a poner el caso del plano electoral. El año que entra hay elecciones de diputados, 500, hay que cambiarlos. Bueno, la gente ahora tiene la izquierda, va el PRD por un lado, PT por otro, Movimiento Ciudadano por otro, Morena por otro, y además candidaturas independientes. Éramos muchos y parió la abuela. O sea,
Está el abanico amplísimo. Yo creo que eso va a ayudar para que la derecha vuelva a tener mayoría en la Cámara, el PRI y el PAN, porque además entre los que llaman a no votar y todo esto, el PRI y el PAN ganan, como pasó en Nayarit recientemente y en Coahuila. Luego seríamos muy necios si no vamos unidos en el 2018. Vamos a ir unidos. Ya dijo Andrés Manuel que quiere ser candidato a la presidencia. Bueno, yo lo apoyo en el 18, en el 24, en el 30 y en el 36, si quiere, ¿no? Pero ese no es el problema. ¿Hay alguien en esta asamblea que crea que si ganamos en el 2018, Peña Nieto se va a quitar la banda presidencial y se la va a dar a Andrés Manuel? ¿Hay alguien aquí que lo crea? ¿Alguien? ¿No? ¿Y entonces por qué seguimos por ese camino? ¿Por qué vamos a donde sabemos que nos van a robar? Yo no propongo renunciar a la vía electoral, no propongo eso. Propongo que la abramos con una rebelión de la gente, como sucedió en Bolivia, como sucedió en Ecuador, como sucedió en Venezuela, como sucedió en Argentina, que el pueblo se levantó e hizo que se respetara su decisión. Creo que eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros estamos haciendo 3 cosas concretas por lo pronto. No pagamos la luz. La gente me dice, ¿y si no pago la luz, qué me va a pasar? ¿Qué te pasa si no pagas la luz? Te la cortan, ¿no? ¿Y qué hace uno cuando le cortan la luz? Se reconecta, les habla a los del SME que andan sin empleo para que les reconecten, les das una lanita y se acabó el problema. No, es que me van a multar. Si no les pago la luz, menos les voy a pagar la multa. O sea, está muy sencillo. Antier estuve en Morelos y me dice una compañera, ¿y tú pagas la luz? Pues claro que no la pago, hace 4 años y medio que no pago la luz. Pues si yo hago lo que propongo, lo hago. Estoy obligado a poner el ejemplo de lo que estoy proponiendo. Estoy diciendo a la gente, no pague los impuestos en gasolina. No, un pleitazo para lograr que la gente se anime. Decimos, no paguen los impuestos en alimentos, igual un jaloneo ahí en las tiendas comerciales. Bueno, si no encontramos una manera que nos articule a todos y que nos haga levantarnos, nos van a seguir pasando encima. Y yo insisto que cuando hablo de no violencia, no estoy hablando de que nos dejemos, no estoy hablando de que seamos mansos tirándole a mensos, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que el pueblo se rebelde, estoy hablando de que el pueblo desobedezca, estoy hablando de que el pueblo no se da cuenta que tiene un poder enorme y no lo ejerce. Les voy a poner el ejemplo más sencillo. Me ponen pretextos para todo lo que propongo. Bueno, les digo, no veas televisión. ¿Cuál es el daño si no ves televisión? ¿Cuál es la represalia? ¿Qué te va a suceder? ¿Qué va a pasar si no ves televisión? Lo que va a pasar si no ves televisión es que algunas neuronas que se andan muriendo se van a salvar. Van a ver el amanecer, van a ver el atardecer, van a caminar, van a conocer a su familia, van a leer, van a hacer cuchicuchi, tantas cosas agradables que pueden hacer si no ven la televisión. Y entonces alguien me dice, es que es nuestro único entretenimiento, o que la que se murió. Bueno, se las compro y se las pongo más fácil. Está bien, vean televisión, pero no vean Televisa. Fíjense de qué tamaño es el poder del pueblo. Si 30 días el pueblo no ve Televisa, quiebra Televisa. Porque Televisa vive de los anunciantes y si nadie la ve, nadie va a pagar para aparecer en su pantalla. Y el pueblo se quita de encima uno de los instrumentos de control y dominación más poderosos que tiene el sistema, solo con no verlo. Pero pareciera como si fuera un vicio mayor al alcoholismo. La gente está atorada a la televisión. ¿Se acuerdan de la influenza famosa? Con Calderón. Traían espantado a todo mundo. Ya sentían que si salían a la calle y respiraban iban a caer como moscas, ¿no? Los fumadores andaban dando cubrebocas, el ejército, ¿se acuerdan? En las esquinas, que porque era una pandemia. Yo nunca he visto al ejército regalando condones, y el SIDA sí es una pandemia, pero repartían los cubrebocas que no servían para nada.
Los fumadores eran simpatiquísimos, traían su cubrebocas, se lo bajaban, le daban una calada al cigarro y se lo volvían a subir para que no se fueran a morir, ¿no? Nadie se saludaba de mano, nadie se saludaba de beso, nadie hacía cuchicuchi, por eso andaban de un humor de los 1000 diablos. Al final se murieron 500 y un país de 110 millones, hoy casi 120 millones de mexicanos. O sea, pura manipulación. Si dejamos de ver Televisa, solo con no ver, el pueblo empieza a imponer una dinámica diferente, pero no será suficiente. Necesitamos que el pueblo se levante, necesitamos que el pueblo tome en sus manos la transformación, muchas gracias, la transformación del país. La verdad es que yo le digo a la gente, a ver, yo soy ateo, crecí en una familia católica, pero soy ateo, pero nadie, por creyente que sea, es tan necio como para levantarse en las mañanas y hacer esta oración: Diosito, hazme el quehacer, y mira el tambache de ropa que tengo, échatelo ahí de pasadita de una vez, te haz la comida para los niños porque es una chinga, no me alcanza el tiempo. Nadie hace esa oración. Saben que tienen que hacer la tarea. El varón no se para diciendo: Diosito, mándame la quincena, está re difícil la situación. No, la gente sale a trabajar todos los días, todo el tiempo, toda la vida. ¿Por qué, si estás claro de que tienes que hacer esas cosas todo el tiempo, pensamos que la justicia, que la libertad, la igualdad va a aparecer sola? Que la van a hacer el puñado de canallas que están en el Congreso local, salvo honrosas excepciones. Que la van a hacer en el Congreso federal los otra bola de canallas, salvo honrosas excepciones. Que la va a hacer Moreno Valle, o que la va a hacer Peña Nieto. Por favor, son nuestros enemigos. Odian al pueblo, están en contra de la gente, no les importa el dolor y el sufrimiento de las personas. Tenemos que levantarnos, tenemos que ejercer nuestro poder, tenemos que dejar los pretextos, la justificación, superar los temores y tomar en nuestras manos el proceso de transformación. No hay otro camino y no es un camino fácil. Pero miren, si no quieren leer, yo les recomiendo una película. Es una película muy revolucionaria. Se llama Bichos y es de Walt Disney. Son unas hormiguitas que traen jodidos los saltamontes y las explotan y abusan y la atropellan y les hacen fregadera y media. Hasta que un día ya no pueden las hormiguitas y están trabaje y trabaje, y una se para y les dice: oigan, somos mayoría. Y las otras: sí, pero apúrate que no vamos a terminar. Oigan, es que somos mayoría. Sí, hombre, no nos estés distrayendo. Y la otra insiste: es que somos mayoría. ¿Qué es eso de que somos mayoría? Se paran todas. Eso, si nos contamos, somos más que los saltamontes. Ah, pues es cierto. ¿Y eso qué? ¿Cómo eso qué? Que si nos organizamos, ponemos en orden a los saltamontes y nos los quitamos de encima. Se organizan, derrotan a los saltamontes, final feliz. ¿Les suena de algo? ¿Cómo va a poder más Moreno Valle que todo el pueblo poblano? ¿Cómo va a poder más Peña Nieto, que además decimos que es un pendejo? Yo les digo que es pura terapia. Qué bueno, que es tonto. Vean qué joda nos está poniendo. Imagínense que fuera listo, ¿no? O sea, no es ningún tonto. Es un ignorante, es un inculto, es un inescrupuloso. Pero no es ningún tonto. Ha estado haciendo todo lo que le ha dado la gana en contra del pueblo. Ya te andaba descontando. Entonces, la verdad es que tenemos que levantarnos. ¿Cómo va a ser que puedan más una pandilla de canallas que 117 millones de mexicanos? Eso no es cierto. Cosa de que nos levantemos, de que tomemos el destino en nuestras manos. Lo que no hagamos nosotros por nosotros mismos no lo va a hacer nadie. Nadie. Andrés Manuel no puede, si el pueblo no se levanta, Andrés Manuel no va ni a la esquina, ni Cuauhtémoc, ni yo, ni nadie. Es el pueblo el que se tiene que levantar, es el pueblo el que tiene que tomar en sus manos el destino. Yo voy a terminar, vamos a abrir el micrófono a preguntas o comentarios.
Voy a terminar comentándoles. Miren, una anécdota personal. Yo vengo de una familia pobre. A mí no me da vergüenza decirlo. Hoy no soy pobre, pero vengo de una familia pobre. Yo crecí con mi abuela materna, una mujer sensacional, era una india náhuatl, tuvo tercero de primaria ella. No pudo ir a la universidad. Hoy a la gente le pregunta si es pobre y le da vergüenza decir que es pobre. Dice que es clase media baja, ¿no? Que tiene un carrito pedorro que funciona un día así, otro no, soy clase media baja, ¿no? No soy de esos mugrosos, de esos revoltosos de la izquierda, soy de otra condición social y hasta voto por el PAN, ¿no? O sea, perdidos. La gente es pobre, 90% del pueblo es pobre. Yo vengo de una familia pobre, mi abuela no pudo ir a la universidad, mis padres tampoco, yo fui a la universidad, me cambió la vida. Muy importante, la educación para los hijos del pueblo es muy importante. Tenemos que hacer que no haya un solo muchacho rechazado de las universidades públicas. Todo joven que quiera estudiar debe tener un lugar en las escuelas, y debe haber becas, y debe haber alimento, y debe haber apoyo, y debe haber acceso a educación y a salud y a todo lo necesario para el pueblo. Yo fui a la escuela, mi abuela insistió, a mí no me gustaba nada, pero fui y terminé. No como Peña Nieto, hice todo lo que tenía que hacer, me titulé y demás. Bueno, pero antes de que yo terminara, mi abuela era muy mal hablada, y un día me dice, carajo Gerardo, ¿para qué te mandé a la escuela? Yo quería que fueras mejor. Hoy te has vuelto mal hablado, andas greñudo, eres fachoso, te volviste ateo y encima comunista, me lleva el demonio, maldita la hora en que se me ocurrió mandarte a la escuela. Yo le decía a mamá, a ver mamá, educación para todos, ¿sí? Salud para todos, ¿sí? Vivienda para todos, ¿sí? Empleo bien pagado, con prestaciones amplias para todos, ¿sí? Justicia y libertad, ¿sí? Eso es, mamá, me estás cuenteando, te lo estoy diciendo. Oye, me gusta esa idea. Claro, a quién no le va a gustar. Como decía Ricardo Flores Magón, ¿por qué el pueblo no va a tener derecho a vivir y a ser feliz? Les dicen a los creyentes que mientras más sufran en esta vida mejor, que se van a ir al cielo. ¿Y qué tal si no hay otra vida, como yo creo? Ya se jodieron en esta y luego no hay otra. No, la gente tiene que ser feliz en esta. Y si hay otra, qué bueno. Pero en esta tiene que ser feliz. En esta merece lo mínimo: educación, salud, vivienda, alimentación, justicia, libertad. ¿Por qué no? Si somos un país rico, no somos un país pobre. Tenemos oro, tenemos plata, tenemos petróleo, tenemos energía eléctrica, tenemos tierras, tenemos agua, tenemos mares, tenemos campos fértiles, tenemos tantas cosas, y un pueblo muy trabajador, contrario a lo que dicen. El pueblo de México trabaja 10 horas al día, en promedio. No lo digo yo, lo dice la Organización Mundial del Comercio. Para que la gente viviera muy bien, no tendría por qué faltarle lo fundamental. Nadie tiene que sufrir por cuestiones económicas. Podemos construir un país de oportunidades y de libertades para todos. ¿Qué tenemos que hacer? Tirar a Peña Nieto. Tenemos que correrlo. Y de ahí para abajo, a todos, incluido al cretino de Moreno Valle. ¿Con eso resolvemos? No, es un primer paso. Convocamos un Congreso Constituyente y recuperamos todo: ferrocarriles, comunicaciones, carreteras, tierra, agua, petróleo, energía eléctrica, minerales, todo, banca, todo, y lo ponemos al servicio del pueblo. Eso es lo que se tiene que hacer. No tiene mayor ciencia que si nos va a dejar Estados Unidos, no vamos a pedir permiso. Como 117 millones de mexicanos. Bastantes problemas tiene Estados Unidos en este momento con su situación económica. Ya no puede mantener las bases militares que tiene en todo el mundo. Ha hecho pedazos la economía de ese país. Nosotros podemos decidir un camino propio. Podemos voltear hacia América Latina, hacia la patria grande, y construir una potencia mundial. Imagínense un acuerdo en petróleo, solo en petróleo, con Venezuela, con Argentina, con Bolivia, con Brasil y con México. Hombre, no nos ve ni el polvo. Hacemos que ellos ya se unieron, claro, y México debería estar ahí, pero antes el pueblo tiene que liberarse.
pueblo tiene que levantarse. Tenemos que tomar el destino en nuestras manos. Miren, termino, me he alargado un poco, me disculpo, pero miren, nadie nos queremos morir. Nadie. Yo que soy ateo menos que nadie. Los creyentes por lo menos tienen el consuelo de que van a ver el rostro de la divinidad por la eternidad. Yo ni a eso aspiro. Yo creo que me chupa la bruja y se acabó el asunto. Entonces, no estamos convocando a que se muera nadie. No estamos convocando a que se juegue la vida a nadie. Estamos convocando a que levanten la voz. Estaba leyendo un libro sobre Martin Luther King, que él sí era muy creyente, igual que Gandhi. Martin Luther King era un reverendo, de hecho, católico, creyente. Y él decía que todo católico tiene la obligación moral de combatir la injusticia. Yo creo que tiene razón, pero yo creo que todo ser humano tenemos la obligación moral de combatir la injusticia. Pero tenemos todavía más obligación de combatirla cuando la injusticia la sufrimos en carne propia. Y hoy prácticamente no hay nadie de nuestro pueblo que no esté agraviado, que no esté atropellado, que no esté lastimado en sus derechos, que no esté empobrecido. Tenemos que alzar la voz, tenemos que dejar los pretextos, tenemos que superar el miedo. A mí hay gente que me dice que yo soy muy valiente y yo les digo que me reviso y tengo lo mismo que todos y las mujeres tienen más. No hay pretexto para no alzar la voz. Merece el pueblo poblano Moreno Valle. Ni el más miserable de los poblanos merece a Moreno Valle. ¡Fuera! Ese tipo debería estar en la cárcel. Es un cobarde, además, pero un cobarde además. ¡Asesino! De un represor. Y ni el más miserable de los priistas merece a Peña Nieto. El pueblo de México no merece un tipo tan falso, tan fatuo, tan irresponsable, tan vendepatrias y miserable como Peña Nieto, tan ignorante. Tenemos que correrlos. Son una vergüenza para nuestros pueblos, son un oprobio para la gente, son una carga verdaderamente inaguantable. Entonces, vengo a invitarlos, a invitarlas a que nos levantemos. Yo estoy seguro que Puebla va a ser un bastión de la lucha por la liberación de nuestra patria. Y ya dije que iba a terminar, pero una última cosa. Yo todos los miércoles, hoy en la noche no será la excepción, hago una cosa que se llama TweetCam. En Twitter doy un vínculo, le pican, allá aparezco y ahí me aguantan una hora, así como ahorita hablando. Y hace 8 días le dije a la gente, oigan, ando buscando a 1000 hombres, o 1000 mujeres, o 1000 timitos, como sea, 1000, no quiero más, 1000, pero que sean hombres, que sean mujeres, que sean seres humanos firmes, que no les dé miedo enfrentar a la mal llamada autoridad, que estén dispuestos a luchar con toda firmeza y toda energía por alcanzar la libertad de nuestro pueblo. Hombres y mujeres honestos, consecuentes, decididos, generosos, que no estén buscando más que la transformación de nuestra patria. Pueden ocupar cargos, pueden, pero desde ahí tienen que seguir alzando la voz en favor de la gente. No estamos en contra de la política, yo soy un político. Estamos en contra de la politiquería, de la corrupción, de la simulación, del hambre y la miseria en que está asumida la gente. Entonces yo creo que sí puedo encontrar a 1000 hombres y 1000 mujeres en el país que estén dispuestos a hacer la desobediencia civil, que decidan echarse para adelante con mucha determinación, porque va a ser con su ejemplo que van a lograr que el pueblo se levante. Yo pongo 2 ejemplos y con eso cierro. Villa entró con 13 hombres armados a Chihuahua, 13, y generó la división más poderosa de la Revolución Mexicana. Cuba, les guste o no a muchos su régimen, llegó un pueblo pobre y han avanzado un montón en educación y en salud. Llegaron 100 hombres
a Cuba. Salieron de México, de Tuxpan, en un barquito pedorro, el Granma, que era para 20, era un yate para 20, iban 100, iba zozobrando el barco. Cuando desembarcaron les mataron a 88, quedaron vivos solo 12. De los 12 quedaron en grupos de 3, y los 2 que iban con Fidel Castro, uno perdió el rifle y otro perdió las botas. Se iban arrastrando, porque traían vuelos rasantes que los querían localizar para matarlos. Y uno de ellos cuenta que Fidel Castro se iban arrastrando y decía: y ahora que triunfe la revolución vamos a hacer esto con la salud, y ahora que triunfe la revolución vamos a hacer esto con la educación, y ahora que triunfe la revolución vamos a hacer esto con la economía. Y el otro decía: está loco, este cabrón está loco, somos 3 gatos, están a punto de matarnos y está pensando qué va a hacer cuando triunfe la revolución. Y triunfó la revolución. O sea, el ser humano puede hacer cosas que parecían imposibles, pero en México somos millones los que estamos hartos. No somos un puñado los que queremos la transformación del país, no somos 1000 los que queremos la transformación del país. Pero necesito que me acompañe. Claro, si son millones, mejor, mejor. Porque necesitamos convencer a la gente con el ejemplo. Es la única manera de convencer. No es regañándola, no es lastimándole la autoestima como la gente va a responder. Hay gente que dice que el pueblo es agachón, que no vale nada. Se le olvida que cuando está diciendo eso está hablando mal del mismo, porque él es pueblo también, no es un extraterrestre. Este pueblo es un pueblo de lucha, este pueblo es un pueblo bravo, es un pueblo que se va a levantar, es un pueblo que va a responder. Ha estado adormecido, ha estado lastimado en su dignidad. Ahí está Néstor Salgado, una india humilde que alzó la voz en la cárcel, demostrando que es falso, que este es un pueblo agachón. Ahí están maestros, médicos, electricistas, hombres y mujeres, colonos que están alzando la voz. Estos compañeros de Aguasanta que me invitaron, están en una colonia allá en la Quinta Chingada, con perdón, aquí de Puebla, allá en las afueras, los tienen jodidos con los servicios, abandonados. No se derrotan, me invitaron a su colonia, organizaron este mitin de hoy. Yo les pido que les demos un aplauso a los compañeros y compañeras de Aguasanta. No se ven, están alzando la voz. Somos muchos los hombres y mujeres que en todo el país y aquí en Puebla hace rato que están empujando, hace rato que están levantando la voz, hace rato que están señalando la necesidad de una transformación. Así es que no nos desesperemos, no nos derrotemos, no nos desalentemos. La gente va a responder, el cambio se va a realizar. 1810, la independencia. 1910, la revolución. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Ya casi entramos a 2015. Nos estamos tardando, compañeros. Somos la generación que estamos llamados a entrar a la historia de México por la puerta grande. Vamos a poner de pie un país que está de cabeza. Yo no tengo dudas de ello. Ni me desespero, ni me derroto, ni me canso. Y si me canso, descanso y me vuelvo a plantar. No vamos a arrear banderas. Tenemos que impulsar este proceso de transformación. Miren, yo cierro ahora sí, muy contento. Vamos a abrir el micrófono, pero quiero adelantar. Es miércoles, es entre semana. Miren, se ha reunido un grupo de gente a escuchar, a compartir reflexiones, a compartir sueños de transformación, porque es real que la gente ya está cansada. Es verdadero que la gente está harta y que tenemos que impulsar ese proceso de transformación. Yo les agradezco mucho su paciencia, les mando un abrazo y abrimos el micrófono. Les pido que si van a hacer algún comentario, sean breves para dar oportunidad a lo más de compañeros intervenir. Propongo que abramos el micrófono a 5 compañeros, compañeras, y una vez que hayan preguntado, comentado, yo hago un comentario, y si hay ánimo y tiempo hacemos una segunda ronda o ahí le paramos. Me piden los compañeros aquí.